otra regla, se llama la regla del rango vacío, que se las comenté desde que empecé a poner, a sumarle el neutro, operar el neutro con todas esas operaciones al principio. La regla del rango vacío dice, si usted quiere hacer un operador binario, una operación binaria generalizada sobre X, y el rango es false, o sea, ningún X cumple con esa propiedad, entonces, ¿qué va a operar? Pues nada, porque no hay X que cumplan con la propiedad. Entonces, lo que va a operar, no hay nada. Coja los X que sean mayores que 5 y menores que 4. No hay ninguno. Entonces, ¿cuáles va a sumar? Pues no hay. O coja cualquier cosa de esas que no se cumpla. Eso es lo que significa que el rango sea falso. Entonces, no hay nada que operar, no hay nada que sumar, no hay nada que multiplicar, no hay nada que hacerle conjunción, no hay nada que hacerle disyunción. Entonces, si no hay nada lo que le puede hacer la operación, el resultado no da cero. El resultado da el neutro de su operación. ¿Sí? Entonces, si a usted le dicen, sume sobre la variable X, sume sobre la variable X, averigüe quiénes son primos, mayores que 2 y pares. Entonces, ¿quiénes son números primos mayores que 2 y pares? Ninguno, ¿cierto? Porque todos los primos son impares, salvo el 2. Pero como aquí son mayores que 2, entonces no hay. Entonces sume los elementos de la forma X a la 10. Entonces no hay nada que sumar. No hay nada que elevar a la 10 porque no hay ningún X que sea a su vez primo mayor que 2 y par. Entonces, ¿cuánto da esa sumatoria? Da 0. ¿Sí? Pero no da 0 porque no haya nada que sumar. Da 0 porque el 0 es el neutro de la suma. ¿Cierto? Lo mismo aquí. Sume los X que son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 0. No hay. Entonces eso da 0. O haga ahora el producto de los X que son mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 0. No hay ninguno de X a la 10. Entonces uno tendrá tendencia a decir que eso da 0. Eso no da 0. Da el neutro de la multiplicación, que es un 1. La productoria. Multiplicando. Está multiplicando todos los X a la 10, donde X está mayor o igual que 1 y menor que 0. Pero no hay ningún X que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 0. Entonces no hay nada que multiplicar. Esa multiplicación queda 1. No da 0. Si fuera con el existe, suponga que me dicen, haga el existe de los que son primos y mayores que 2 y pares. Haga el existe de los que de esos sean X módulo 3 igual 0, o sea, múltiplos de 3. Entonces, escoja. Entonces, lo que dice aquí es, mire entre todos los que son X que son primos, mayores que 2 y pares, cuáles son múltiplos de 3. Y si hay alguno que sea múltiplo de 3. Mire si hay uno que sea múltiplo de 3. Resulta que no hay ningún X que sea primo mayor que 2 y par. Entonces, como no hay ninguno, el rango es vacío, entonces el existe da el neutro del existe. Y el neutro del existe o de la disyunción es false. Entonces, él da false no porque no haya ninguno, sino porque como no hay nada en donde buscar, entonces eso da el neutro de la operación, que da false. No, es que es vacío, precisamente, es vacío con lo que hay que hacer la operación y entonces el existe da false. Lo he dicho, donde se van a extrañar es aquí. La misma operación con un para todo. Entonces, ¿quiénes son los que son X que son primos mayores que 2 y pares? No hay ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles de esos son múltiplos de 3? Pues si no hay ninguno, no hay ninguno que sea múltiplo, o sea, no hay. Pero entonces le dice a uno, haga la conjunción de todos esos que sean, pero no hay ninguno a quien hacerle conjunción. Entonces da el neutro de la operación, o sea, da true. O sea, parece raro que dijéramos que no hay ninguno X que sea primo mayor que 2 y par, y digamos que para todo X esto da true. Pero recuerden que precisamente
la semántica del para todo es una implicación. Dice, los que cumplan con esto deben cumplir con esto. Entonces, ¿quién cumple con esto? Nadie. Entonces, ¿quién incumple la implicación? Nadie. Porque para incumplir la implicación necesitamos que haya alguien que cumpla con esto y que no cumpla con esto. Como no hay nadie, entonces todos los que cumplen con lo izquierdo cumplen lo de la derecha porque no hay nadie que lo incumpla. Porque no hay nadie que cumpla el de la izquierda. Entonces, este para todo da true. Y les hago énfasis en eso porque típicamente en los quizzes, en los exámenes, puede aparecer este tipo de cosas y ustedes dicen que da falso. El neutro de la disyuntoria es false y el neutro de la conjuntoria es true. ¿Listo? Entonces la regla del rango vacío lo que dice es, si el predicado no lo cumple nadie, la operación da el neutro. Esa es la regla. ¿Listo? Vámonos para otra regla.